Es un gusto compartir con ustedes y con la materia de innovación educativa. Mi nombre es maestro Alfredo Cosme Feito Pérez y voy a tener todo el gusto de estar con ustedes durante estas 3 semanas. Y comenzamos con el primer tema, que es un tema de conceptualización. Vamos a hablar de la innovación, sus conceptos básicos, ¿sí? Como definición, características, objetivos. Vamos a analizar también la unidad número 2, la innovación como objeto de estudio, la finalidad práctica, los significados en la historia del progreso, un poquito de historia. Vamos a hablar sobre las aportaciones fundamentales de algunos autores hasta los últimos años y pues también hablar sobre la repercusión que tiene este tema para el aprendizaje del pensamiento creativo. Iniciamos. Cuando hacemos esta pregunta, ¿qué es innovar? Y cuando hablamos, pues nos plantea el autor Michael Porter, en 1990, nos habla que las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la innovación. Por supuesto, aquí no hablas de las empresas, porque ahorita vamos a hablar sobre el origen de este concepto, ¿sí? Y como bien lo estoy remarcando, pues incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas. Quiere decir que en su definición, habla de cosas nuevas, ¿sí? Pero en función de la tecnología y de hacerla mediante otras modalidades. También Learreta 2011 nos dice que innovar es una nueva forma de proceder o una nueva producción y que se requiere grandes dosis de creatividad. Si nosotros vamos a mirar, le puedo hacer la pregunta a ustedes, ¿qué será innovar para ustedes? Bueno, nos compete en el programa hablar de innovación, pero aplicada a la educación. Innovación educativa. ¿Y qué es innovación educativa? Vamos a ver qué dice estos autores. Bueno, Jaume Carbonell Cañar de León nos dice que es un conjunto de ideas, de proceso y estrategia, ¿sí? Sistematizado, que permite introducir y provocar cambios en la práctica educativa. También puntualiza que la innovación es una actividad puntual y que se desarrolla a través de un largo viaje o trayecto, ¿sí? Y que contempla todo lo que se ha desarrollado durante toda la vida en las aulas, en las organizaciones, en la comunidad educativa y también, bueno, pues en todo el desempeño en cuanto a la cultura profesional, en este caso de los docentes. El propósito fundamental plantea que es alterar la realidad vigente, modificarlo, tanto las concepciones como las aptitudes. También altera los métodos de intervenciones y mejora o transforma los mismos, estos procesos de enseñanza de aprendizaje. Y como lo remarco bien, dice que la innovación va asociada al cambio y que tiene una condición subjetivista. ¿Por qué? Porque cada individuo pues desarrolla mediante su pensamiento crítico, plantea sus propuestas a lo nuevo como tal. Y bueno, pues es, como dice, es un proceso dentro del acto educativo. Esto es lo que plantea este autor. ¿Qué dice Juan Escudero? Juan Escudero plantea que la innovación educativa simplemente significa una batalla de la realidad,
es algo rutinario. Plantea que se necesita fuerza para los hechos, que necesita un gran peso en cuanto a la inercia. Se refiere en cuanto al impulso de todas las energías que tenemos que presentar para este cambio. Habla de imaginación creadora, habla de transformación también. Y todo en función de qué? Del sistema como tal en el seno educativo. Y como lo dice aquí abajo, innovación equivale a de equivaler a un determinado clima en todo el sistema educativo, desde la administración, los profesores, alumnos, y que propicien a que, a través de la disposición a indagar, descubrir, reflexionar, criticar, cambiar. Entonces se habla de transformación y se habla de cambios también. Por tanto, si le hacemos la pregunta, en resumen, plantea Escudero que la innovación educativa significa referirse a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas educativas. Es una dirección social e ideológicamente legitimada ¿a qué? A la transformación. Transformación en cuanto a qué? A criterios de eficacia, a cómo se funcionan en los diferentes procesos del sistema educativo, a la calidad también que se requiere, también pues a la justicia, y en este caso, bueno, pues es el peso uniforme que debe existir para que todas las propuestas tengan la misma equidad, o los cambios, o las transformaciones. Así también a la libertad social, que todos puedan opinar, todos puedan dar sus puntos de vista de esa misma transformación. Y es lo que plantea Escudero. Ahora vamos a ver los objetivos de la innovación educativa. Dentro de los objetivos tenemos el número 1. Es promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa, como bien se planteó anteriormente, todos los integrantes de la comunidad. En este caso, bueno, pues esas actitudes tienen que generar ese cambio que se requiere en todo el contexto educativo. Como número 2, tenemos que hay que, como objetivo número 2, crear los espacios y los mecanismos en todas las instituciones educativas donde permita identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar, difundir ¿qué? Las experiencias novedosas. ¿Para qué? Pues para que exista una mejora de la calidad del aprendizaje. Número 3, pues animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad de nuestro país. Por supuesto, si vamos a transformar y vamos a cambiar, es según las problemáticas, las necesidades del contexto, sea comunitario, sea del país. Y como bien lo planteamos aquí, que permitan rescatar la creatividad, la riqueza humana, los recursos naturales y culturales. ¿En función de qué? En función de esas propuestas para el cambio educativo. Como característica número 3, vamos a hablar sobre las transformaciones curriculares flexibles. Quiere decir que hay que promover como objetivo, tenemos que promover las mismas, ¿sí? Que sean creativas y participativas a todos los sujetos de la comunidad. Y que la misma permitan esa educación de calidad a través de los aprendizajes significativos, acorde a las necesidades de quienes, de los sujetos y de esa misma comunidad. Como bien lo ratifico, logrando la educación de calidad y a través del aprendizaje significativo. Como número 5 tenemos implementar objetivo
es implementar y aplicar. ¿Qué vamos a implementar y aplicar? Pues teorías mediante las necesidades institucionales objetivas, reales que existen, y pues en este caso pues se identifican a través de estos procesos que se dan mediante las diferentes técnicas administrativas y docentes que realizamos nosotros. Por tanto, esos son un objetivo de la educación educativa, mediante las teorías que se buscan, se investigan y conocemos, ¿sí?, para poder relacionarlas con las necesidades que existen y poder definir qué procesos o estrategias tenemos que tener presente, donde seleccionamos las mejores técnicas administrativas y docentes para cumplir ese propósito que es la calidad de la educación. Otro objetivo que tenemos en la educación, en la innovación educativa, es estimular la investigación. Y ese es un problema. Sí, en ocasiones las instituciones no le echan todo para que realmente ni buscan las condiciones, otras sí, otras no. También hablamos de los docentes, donde no se sienten motivados para propiciar la investigación para mejorar esa práctica educativa. Entonces, ese es un objetivo de la innovación educativa. Otro objetivo es recuperar y sistematizar experiencias. ¿De quiénes? Del personal docente, de los directivos, de los asesores, de los supervisores. ¿Cuánta potencialidad no existen en estos entes que como sistema lo encontramos en los centros educativos? O sea, hay que aprovecharlo. Todas estas ideas, todas estas experiencias que se dan. Y como número 8 tenemos como objetivo compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias educativas innovadoras. No dejarlas bloqueadas, no limitarlas, sino permitir de que otros docentes se puedan alimentar también de lo que plantean sus mismos compañeros. ¿Sí? ¿Cuántos simposios, cuántas conferencias, cuántos paneles, cuántas actividades educativas no existen donde los docentes proponen sus ideas? Claro, lo tenemos que adaptar al contexto donde nos estamos desarrollando. ¿Sí? Igual que entre las diferentes culturas. No podemos transferir tal como está, porque las condiciones culturales, tanto de las organizaciones institucionales como de las diferentes regiones, países, pueden cambiar. La número 9, tenemos crear condiciones permanentes. ¿Para qué? Para permitir esas experiencias y puedan salir a relucir esas experiencias innovadoras a través de las prácticas institucionalizadas. Como lo puse aquí, cultura organizacional. Quiere decir que a través de la misma práctica docente, mediante las diferentes actividades que se desarrollan en las instituciones, como son los foros, los simposios, los paneles, las mesas redondas, las jornadas académicas, bueno, pues dar, estructurar, motivar a que se desarrollen estas dinámicas con vista a poder rescatar estas experiencias. Como hemos visto, todos estos objetivos permiten que se pueda desarrollar la innovación educativa, pero también en ella vamos a ver que están implícitos los principios de innovación, que son 3. El primer principio, como decimos, es la formación del estudiante. Hay que crearle una cultura, hay que crearle esa esencia de la innovación, que es la transformación de esa misma cultura, valga la redundancia, con vista a mejorar el nivel de vida individual y también social entre grupos. ¿Sí? Por lo tanto, no hay que imponer, pero sí hay que crear esa voluntad para el cambio. Y como bien lo exponemos aquí, se da en el plano individual, en la misma escuela,
¿sí? Con los mismos estudiantes y los mismos profesionistas que intervienen, administrativos, directivos y en la misma sociedad. Entonces, pues para que haya un complemento realmente con este propósito de innovación educativa, para verlo como un sistema: escuela, comunidad, sociedad, y todos puedan interactuar y lograr las metas o lograr estos objetivos propuestos con anterioridad. Como otro principio tenemos el desarrollo de la autonomía. El desarrollo de la autonomía es fundamental, independientemente que se desarrolle el trabajo colaborativo, que es importantísimo, pero pues para que haya trabajo colaborativo, primeramente hay que desarrollar la autonomía, el interés, ¿sí? Y esa motivación por la que cada cual somos responsables para lograr estos objetivos que son generales y que se integran entre todos los entes del sistema, que tienen que ver con la calidad de la educación: escuela, sociedad, y dentro de la sociedad todos los entes, ¿sí? Como pusimos aquí, proceso de innovación educativa, claridad en la visión. Todos tenemos que tener claridad en la visión, y en este caso el trabajo independiente del que interviene en la innovación educativa tiene que tener claro hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere, cuáles son esas necesidades y cuáles son esas problemáticas. Para eso, pues la investigación es determinante. Número 3, tenemos la práctica. La práctica, que la misma es determinante porque a través de la práctica podemos nosotros valorar y evaluar y poder hacer una reingeniería, o sea, de lo que sea, de los resultados que arroja, que podemos dejar y que podemos quitar, que podemos insertar, ¿sí? Que podemos modificar. Pero para eso pues también tenemos que darle, para lograr todo lo anterior, como puse aquí, hay que lograr la difusión también, porque la práctica hay que incluir a todos y a la vez también dar esa publicidad para que se sepa de lo que se está desarrollando y para qué se está desarrollando, con vista a lograr la conciencia tanto de los individuos como de los grupos que participan en esa innovación educativa. Como decimos, como planteamos aquí, innovación es igual a ¿qué? Si lo dejamos en el plano de nuevo, le ponemos touch, porque innovar no solamente es algo nuevo, ¿sí? Puede ser nuevo, pero con vista a solucionar problemas y a mejorar quehaceres, ¿sí? Problemáticas o cubrir necesidades que se dan en el plano objetivo en las comunidades educativas. Le damos palomita. Muchas veces nos vamos con la idea que innovar es algo nuevo, pero es algo nuevo no efectivo, que no corresponde a las necesidades ni a las problemáticas que se dan en la realidad ni en el día a día del desempeño de todos los que intervienen en ese proceso o en esos procesos. Características de la innovación. Dentro de las características tenemos lo siguiente. Tenemos, como plantea Blanco y Messina, que hay una carencia en el marco teórico, ¿sí? Que hay carencia de marco teórico y carencia del conocimiento sobre esta área que es innovación educativa. Se plantea que como criterios por el estado del arte de innovación educativa de América Latina y el Caribe, propiciado por el convenio Andrés Bello, habla sobre innovación y dice que la innovación supone transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente mejorar o ajustar del sistema vigente como tal, sino transformar y hacer cambios. Por otra parte,
vamos a ver que como otra característica es que la innovación, si es algo nuevo, pero que tenga un avance en el sistema a toda su plenitud, ¿sí? Un algo nuevo, transformador, que haya cambio, que resuelva problemas, que también en este caso pueda mitigar esas necesidades. Y la innovación implica intencionalidad o intervención por parte de todos y que debe ser planificada, organizada, planeada. También podemos plantear que, como otra característica, la innovación no es un fin, sino es un medio para mejorar los fines de la educación. ¿Sí? Entonces, no lo podemos catalogar como un fin, sino es un medio donde se establecen diferentes estrategias y procesos para mejorar estos fines de la educación. También, como otra característica, la innovación implica una aceptación y una apropiación del cambio. Quiere decir que no es nada impuesto, no se puede imponer. Hay que persuadir, hay que dar diferentes, como es un proceso organizado y planeado, hay durante diferentes etapas que hay que tenerlo desde el punto de vista de todas las etapas para su preparación, como para su organización, quienes van a intervenir, como para la implementación, las diferentes estrategias con todo lo que conlleva, así su evaluación para de nuevo otra vez aplicar el sistema. Hay que verlo como un proceso de sistema. La innovación implica cambio, concepción y de práctica. Por supuesto que sí. Y la innovación es un proceso abierto. Como lo dijimos anteriormente, pues parte de ¿qué? De los criterios y las opiniones de todos. Eso lo vimos como uno de los objetivos. ¿Para qué? Pues implica reflexión desde la práctica. Entonces el desempeño es importante. Como bien dice la imagen, innovar para asegurar un buen futuro. Escudero plantea que la innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social. Hay que evitar innovar por innovar. Como decimos, innovar a través de lo nuevo. Pero bueno, ese nuevo tiene que estar respaldado por la transformación, el cambio y a la vez en función de solución de problemas y de atender o mitigar las necesidades. Innovar en educación debe tener como características y debe estar fundamentado que debe ser reflexiva, debe ser crítica, deliberada, donde todos participen, por supuesto, donde se tomen decisiones en conjunto, ¿sí? Se hagan sus análisis tanto en el plano individual como en el plano colaborativo, donde se apliquen las diferentes políticas de recursos que existen para la misma, las estrategias de cómo hacerlo, quiénes se integran, qué es la organización, en qué dirección nos dirigimos, ¿para qué? Para que se desarrolle ese cambio o esa transformación. La innovación educativa, como otra característica, merece ser pensada. Debe tener una atención utópica, bien concentrada a sus objetivos. ¿Sí? Un sistema, en este caso dirigido al sistema educativo, por supuesto, a las escuelas y a los agentes educativos, a todos los que intervienen en la educación. Otra más, tenemos que plantear que la innovación en educación ha de parecerse más a un proceso de capacitación, ¿sí? Donde se implantan programas, tecnologías, nuevos términos, concepciones con sus teorías. La innovación educativa no puede agotarse en meras enunciaciones de principios que todos quieran plantear, no, tiene que estar respaldado, justificado también por las experiencias y lo que plantean otros autores, más las propuestas justificadas que uno tenga en cuenta. Y bueno, pues por supuesto que
innovar en educación requiere una serie de procesos y diferentes roles complementarios donde intervienen las diferentes figuras que se dan en el contexto educativo. Hay que verlo como todo un sistema. Quiere decir que vimos anteriormente las diferentes características que tienen que ver con la innovación educativa. Vamos a ver ahora la innovación como objeto de estudio. Un poquito vamos a hablar, nos salimos un poquito de la parte educativa y vamos a ver la innovación en el plano general, fundamentalmente en América Latina, cómo se ha tenido en cuenta y qué hablan los autores y qué plantean los autores en diferentes fechas y qué han hecho. Retomamos algunas muestras de estas bases históricas. Bueno, tenemos a Joseph Alois Spenter. ¿Y qué nos plantea Joseph? Nos plantea en el año 1883, fíjense bien de dónde data 1883, quiere decir que sus estudios están centrados fundamentalmente a partir del año 1910-1920, donde se desarrolla como todo un profesionista. Y este autor, economista austroestadounidense, también pues empresario, conocimiento en los negocios, pues él plantea las bases de la innovación data fundamentalmente en el ámbito económico y de negocios. Quiere decir que a partir de ahí fue cuando se empezó a darle ese matiz a la innovación como tal. ¿Qué estudió? Pues estudió el ciclo económico y sus teorías sobre la importancia vital del empresario. Y fue en el año 1930 aproximadamente. Quiere decir que a partir de aquí inicia. Pero ya también se dieron una serie de estrategias por parte de diferentes autores y como un hecho relevante, en 1966 se crea la primera base científica de innovación, la cual tiene el nombre de Departamento de Investigación en Políticas para la Ciencia, SPRU en inglés, y es la primera. Se desarrolló en la Universidad de Sussex, Brighton, en Reino Unido. También tenemos la base institucional de la innovación, que fue por estos autores. Andrich, 2012, con el tema de emprendimiento, y Clausen, Farhelberg y Warbardes en el 2012. Aquí ellos aperturaron nuevas unidades científicas de investigación, como laboratorios, y Farhelberg. Otros en el 2012. Aquí habla sobre el concepto de sociedad del conocimiento de las TICs, que es la tecnología de comunicaciones para la información. Quiere decir que ya más reciente se está hablando, produce el tema de las diferentes herramientas tecnológicas para la comunicación. También este autor, Nerur Rashid Natahan, en el 2008 habla sobre la innovación pero en la gestión estratégica, donde aquí se plantea, se realizan diferentes discursos, se plantean diferentes discursos, también se tratan de publicar. ¿Mediante qué? Mediante los consejos académicos, quiere decir que se inserta en la educación, se inserta ya en la parte de la educación como tal. Y entonces a través de conferencias, publicación de libros, seminarios, edificación de laboratorios, departamentos, programas de posgrado,
de comunidades educativas, etc. Y otros en el 2012 hablan sobre la innovación con carácter interdisciplinario. Hacen un estudio en el ámbito de los negocios y la gestión. Y a finales de 1960 se lleva un análisis del subdesarrollo tecnológico de la región. En el año 70 y 80 aumenta interés, hay un gran interés sobre estos procesos de innovación, fundamentalmente en instituciones centrales, donde hay un rol fundamental en las comunidades científicas, se hacen análisis de políticas científicas y se estudia la innovación, pero en función de la tecnología y la industrialización. Ya en los años 80 y 90 se comienzan a repensarse, o sea, a volver a hacer análisis sobre los ejes centrales de los estudios latinoamericanos sobre la innovación. Y aquí se desarrollan diferentes programas de investigación científicas de manera empírica, ¿sí? Y se le da ese lugar a la innovación mediante estudios, programas, discursos, difusión en los diferentes organismos tanto de producción como de servicio. Quiere decir que, en síntesis, hemos hablado sobre las aportaciones de algunos autores en función de lo que han realizado en los procesos y estrategias para la innovación, ¿sí? En el plano de negocios y en el plano empresarial, en el plano tecnológico, y al final le dan esa difusión en los años, a partir de los años 70, esa difusión a los consejos académicos. Es importante tener presente que en la innovación educativa, pues cada vez hemos visto, por ejemplo, en este último año, pues hubo un cambio total en las diferentes estrategias y procesos innovativos, y hemos apreciado cómo la innovación en cuanto a la tecnología educativa ha ido en aumento. También la forma de aprender, también se han hecho cambios y transformaciones por parte del estudiante, y también la forma de enseñar. Pero también es importante tener presente cuáles son las bases para ese aprendizaje de ese pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que para que exista esta innovación tenemos que partir de ¿qué? De las ideas, de los argumentos, claro, mediante la investigación más ese análisis que hacemos en el plano individual y también en el plano cooperativo y colaborativo. Vamos a plantear qué nos dice sobre el concepto de creatividad. La creatividad, como bien lo plantea Castillo Esquerro, Llamas López, 2017, es la capacidad que tiene una persona para generar ideas o productos originales, novedosos en un contexto social determinado. Quiere decir que nos quedamos en el plano de ideas, ¿sí? Que sean auténticas. Las bases del aprendizaje del pensamiento creativo, ¿dónde están? Pues en el ámbito cognitivo. Por supuesto, en el ámbito cognitivo vamos a ver que están todos los procesos que se manifiestan, que nosotros tenemos que realizar para poder nosotros pues conocer, para poder nosotros poder comprender, para poder analizar, sintetizar, evaluar y llegar a ese conocimiento. Y todo esto se desarrolla mediante ¿qué? Mediante la percepción, la elaboración de ideas y mediante la comunicación y cómo vamos a expresar esas ideas. ¿Sí? Entonces, bueno, son diferentes habilidades que se dan en el plano cognitivo como tal, que no lo vamos a profundizar aquí, solamente lo que nos interesa hablar sobre la percepción en la manera en que el individuo tiene para poder, a través de los sentidos, saber tener el contacto con ese mundo exterior, y lo que va acumulando, ¿sí? Mediante los procesos mentales, donde en el primer plano se da la memoria
a corto y a largo plazo para entonces ir concentrando estas ideas y mediante las diferentes estrategias, investigación, interacción con los demás, con el mundo exterior y bueno, también a través de la comunicación poder expresar lo que ha recibido y a la vez también pues poder dar a conocer ese conocimiento que ha quedado. Tenemos que planteamos anteriormente en el ámbito cognitivo. Bueno, aquí vamos a hablar también que para ese pensamiento creativo es importante tener presente el ámbito socioafectivo y es importantísimo. Este plano o esta área socioafectiva, pues, ¿qué permite? Bueno, pues se desarrolla para que, pues, ver las experiencias que todos hemos tenido referente a esa interacción de estos fenómenos que se dan en la sociedad y en la misma naturaleza. También, bueno, pues poder darle un orden a esas experiencias mediante la autoestima positiva, esa autoestima que nos llena de energía y nos motiva a nosotros poder lograr llegar a nuestras metas y a través de la perseverancia, donde utilizamos diferentes vías y diferentes fuentes de información para poder obtener esos conocimientos, nos permiten, bueno, pues poder crear, poder motivarnos, saber nuestros intereses, nuestras necesidades. Y es algo muy importante que a través de la empatía, a través del respeto, a través de esa interacción, esa integración que tenemos como ser humano ante la sociedad, nos permite pues tener ese impulso y fijar esos conocimientos y tener mejores propuestas de soluciones a esas problemáticas y esas necesidades para que ese nivel de creatividad pueda aumentar. Bueno, desde este punto de vista, ¿qué hemos dado en síntesis? Hemos hablado sobre concepto de, para retomar, hemos hablado sobre concepto de innovar, del latín innovare. Hemos hablado sobre el concepto de innovación educativa. También nos hemos referido sobre los objetivos de educación educativa, los principios que determinan como base para la innovación educativa, las características que también se manifiestan en la educación educativa y hemos hecho una síntesis de aportaciones como objeto de estudio de la innovación educativa en la historia, fundamentalmente en América Latina. Y por último, hemos tratado sobre el aprendizaje que se dan para el pensamiento creativo, los diferentes elementos o aspectos que intervienen para que se pueda desarrollar ese pensamiento creativo y pueda darse ese aprendizaje. Nos queda nada más un subtema que lo van a trabajar ustedes en una búsqueda de información donde van a un ensayo referente al impacto que tiene la innovación en el sistema educativo. Hasta aquí, muchas gracias, buen día.